¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote, en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa son uno e idéntico sacrificio, sin más diferencia que el modo de ofrecerse, cruento en la cruz, incruento en el altar. El sacramento de la Eucaristía y el sacrificio de la Eucaristía se realiza por medio de la misma consagración en la Santa Misa, pero hay una distinción. La Eucaristía es sacramento, porque Cristo se da como alimento del alma, y es sacrificio, porque Cristo se ofrece a Dios Padre como víctima expiatoria de nuestros pecados. La Eucaristía como sacramento es una realidad permanente. La Eucaristía como sacrificio es una acción transitoria. El sacramento de la Eucaristía tiene por fin la santificación del hombre y el sacrificio de la Santa Misa la glorificación de Dios. El ministro y sacerdote principal de la Santa Misa es Jesucristo, que se sirve del sacerdote humano como ministro secundario, por medio del cual realiza la consagración. Las partes de la Santa Misa son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra es Dios mismo quien nos habla a través de la Sagrada Escritura. En la liturgia eucarística se consagra el pan y el vino que se convierten, transubstanciación, en el cuerpo y la sangre de Cristo, a quien recibimos en la comunión. Fines de la Santa Misa. La Santa Misa tiene 4 fines fundamentales: adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios y reparar nuestros pecados. La Santa Misa es un sacrificio de adoración, porque por la mística inmolación y ofrecimiento de Jesucristo, bajo las especies de pan y vino, se ofrece a Dios Padre un acto de adoración de valor infinito. La Santa Misa es el ofrecimiento de acción de gracias a Dios más importante, porque en la Santa Misa es el mismo Cristo quien ofrece a su eterno Padre el acto de acción de gracias. Sin la Santa Misa, nuestra deuda de gratitud para con Dios quedaría eternamente insatisfecha. La Santa Misa tiene un inmenso valor de petición para obtener de Dios todas las gracias que necesitamos, porque además de ser la oración de la Iglesia, se añade la eficacia infinita de la oración del mismo Cristo, que se inmola místicamente por nosotros y está realmente presente, siempre vivo, para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. La Santa Misa es el sacrificio de reparación por excelencia, porque, como renovación del mismo sacrificio redentor de Cristo, tiene fuerza infinita y eficacia reparadora para reparar todos nuestros pecados. Una sola misa tiene virtud para reparar todos los pecados de la humanidad. Frutos de la Santa Misa. El fruto general de la Santa Misa lo recibe toda la Iglesia, los fieles vivos y las almas del purgatorio. El fruto especial de la Santa Misa lo recibe la persona o personas por quienes el sacerdote aplica la Santa Misa. Puede aplicarse por vivos o difuntos, por la familia, el colegio, la patria. El fruto especialísimo de la Santa Misa lo recibe el sacerdote celebrante, aunque celebre la misa por otros. Los fieles que ayudan a la celebración de la Santa Misa, acólitos, lectores, cantores, participan del fruto de la Santa Misa de manera singular. Los fieles que participan en el santo sacrificio de la misa y se unen espiritualmente al sacerdote reciben un fruto sobrenatural en proporción al grado de su fervor o devoción. Para participar bien en la Santa Misa. Para que los fieles participaran fervorosamente de la Santa Misa, San Pedro Julián daba estos consejos. Para oír bien la Santa Misa,
meditad las circunstancias de la pasión del Salvador, que se renuevan en ella de un modo admirable. Considerad el templo como el lugar más santo y respetable del mundo, como un nuevo Calvario. El altar es de piedra y encierra huesos de mártires. Las velas que arden y se consumen simbolizan la fe, la esperanza y la caridad. Los manteles que cubren el altar representan los lienzos que envolvieron el cuerpo de Cristo. El crucifijo nos lo muestra muriendo por nosotros. Los santos de todos los tiempos han dicho que el mejor medio de participar en la Santa Misa es unirse con la víctima divina, hacer lo que ella, ofrecerse como ella, con la misma devoción y fervor con que Cristo se ofreció al Padre en el Calvario. El muy santo, sagrado y muy soberano sacrificio y sacramento de la misa es el centro de la religión cristiana, el corazón de la devoción, el misterio inefable que comprende el abismo de la caridad divina, y por él Dios, aplicándose realmente a nosotros, nos comunica sus gracias y favores. Nos dice San Francisco de Sales. Recuerda, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, que se ofrece a Dios por ministerio del sacerdote, en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. ¿Por qué decimos que la Santa Misa es sacrificio? Decimos que la Santa Misa es sacrificio porque en ella Jesucristo se ofrece como víctima, en reconocimiento de la suprema majestad de Dios y en reparación de nuestros pecados. ¿Cuáles son los fines de la Santa Misa? Los fines de la Santa Misa son 4: adorar a Dios, darle gracias, pedirle beneficios y satisfacer por nuestros pecados. ¿Cuáles son las partes de la Santa Misa? Las partes de la Santa Misa son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra es Dios mismo quien nos habla a través de la Sagrada Escritura. En la liturgia eucarística se consagra el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, a quien recibimos en la comunión. ¿Cuándo empieza Jesucristo a estar en la Eucaristía? Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración de la misa. ¿Qué es la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es pan de trigo. ¿Qué es la hostia después de la consagración? La hostia después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? En el cáliz después de la consagración está la sangre de Jesucristo. ¿Cómo está Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo está todo entero en todas y cada una de las partes de las sagradas especies. ¿Cómo se llama la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? La conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo se llama transubstanciación.